Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la tierra, la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Hoy día hablaremos de esta palabra que he titulado El plan de la victoria de Jehová. El plan de la victoria de Jehová. ¿Cierto? En este caso, podemos en la lectura misma darnos cuenta de cómo Dios le habla al pueblo, le habla a Josué, ¿cierto? Principalmente, y le da la forma de cómo ellos debían hacerlo para conquistar la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad antigua del Valle del Jordán, que dice su fundación, los científicos, arqueólogos, la dan por allá por el año 10.000 antes de Cristo. Imagínense, tantos años. Estaríamos hablando más de 12.000 años que fue fundada esta ciudad. Recordemos que Josué, antes de esto, había enviado a Jericó unos espías, ¿se acuerdan? Para que puedan reconocer la ciudad, porque era la primera ciudad que tenían que encontrar, con la que tenían que luchar, ¿cierto? Y tenían que conquistar para tomar posesión de la tierra prometida. Pero ahora había llegado el momento de conquistarla. Como se dice en términos bien chilenos, llegó la hora de los cubos, ¿cierto? Ahora hay que hacer las cosas. Pero Dios ya les había dado grandes manifestaciones que Él estaba con su pueblo. De hecho, ya habían pasado algunos días en que el pueblo de Dios había pasado el río Jordán en seco, ¿cierto? Cuando la Biblia relata que los sacerdotes iban con el arca adelante, y cuando esos sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas del río Jordán, las que iban corriendo siguieron su camino, y las otras se amontonaron, se detuvieron, y el pueblo pasó en seco. Esa señal muy potente del poder de Dios indicaba que Dios estaba con su pueblo. Cabe señalar que esta victoria ya está garantizada por Dios, y lo vemos en el versículo 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea, ya estaba garantizada la victoria. En Dios tenemos siempre garantizada la victoria, amados hermanos. Aquí, ¿cierto? La ciudad estaba totalmente cerrada, muy cerrada, dice la Biblia. O sea, estaban los habitantes de Jericó encerrados para que, ¿cierto?, no entre Israel, el pueblo de Dios. Bueno, pero el plan de Dios estaba determinado. Dios le dice a Josué en términos muy sencillos, muy claros, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Entonces, cada día tenían que dar una vuelta alrededor de la ciudad. Los hombres de guerra, ¿cierto?, con los sacerdotes. Y dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ese era el plan. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Esto era el plan, que cada día los hombres de guerra junto a los sacerdotes que van en el arca den una vuelta alrededor de la ciudad, una vuelta, durante la mañana, muy de temprano. Eso se hizo durante 6 días. Y en el séptimo día dieron 6 vueltas más una, 7. Y dice que en la séptima vuelta tenían que tocar fuertemente la bocina o los cuernos, ¿cierto? Y al sonar la bocina, al sonar los cuernos fuertemente, todo el pueblo gritaría y vendría, ¿cierto?, el milagro de Dios, que los muros caerían. El plan de Dios era sencillo, claro, pero extraño. Extraño porque ¿qué estratega podría proponer conquistar una ciudad de esta manera, de esa forma? Bueno, pero Dios hace cosas que a nosotros nos sorprenden. Siempre Dios hace cosas que nos sorprenden. A la mente humana parece un plan ilógico, porque es cierto, Dios siempre actúa contra la lógica, porque nosotros en nuestra mente siempre racionalizamos todo, o todo lo calculamos, o todo lo vemos si es posible o no es posible. Pero Dios actúa contra esa lógica, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural, amados hermanos. Y de hecho, Isaías dice 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, nuestros pensamientos no están a la altura de los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios trasciende las reglas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Es por eso que Dios hace milagros. Por eso que Dios, por ejemplo, cuando a unos hombres se le cayó un hacha a un río, Eliseo ordenó que el hacha, ¿cierto?, flote. Y el hacha, que es de hierro, flotó. Algo contra la naturaleza, porque nunca el hierro flota, ¿se fija? Pero Dios lo hace porque Dios es sobrenatural. Él actúa de esa manera. Él actúa sin las limitaciones nuestras. Él abre camino en el mar donde no hay camino, como ya lo hizo, ¿cierto?, en esa ocasión cuando cruzaban el Mar Rojo. Él hace brotar agua de una peña seca en el desierto. No había, en un desierto seco, no había agua para beber. Y era mucha la gente. Pero Dios hizo que al hablarle Moisés a la peña, brotara agua abundante, que bebieron todos, aún los animales saciaron su sed. Él hace que se multiplique el pan y los peces de solo 5 panes y 2 peces. Por eso alguien dijo que ese trigo nunca fue cosechado. Y esos peces que se multiplicaron nunca existieron antes en algún arroyo, en algún lago, en algún mar. Fueron creados por Dios. Porque Dios de la nada hace las cosas. Dios es un Dios de milagros. Toda la Biblia está llena de los milagros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él hace que los muertos vuelvan a la vida. Como tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento vemos resurrección de muertos, de cómo Dios levantó, ¿cierto?, y personas que estaban muertas, como el mismo Lázaro, 4 días ya muerto, pero el Señor lo resucitó con una sola orden: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se restauró y vino delante de la presencia del Señor. Este es el Dios de los milagros. Amados hermanos, la Biblia nos muestra este Dios grande y poderoso para el cual no hay nada imposible. Por eso es que el plan de Dios siempre es contrario a nuestra lógica, contrario a nuestra racionalidad. Dios actúa de manera sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro deber es poder entonces sintonizar con el plan de Dios. Estar en sintonía con el plan de Dios. Y para estar en sintonía con el plan de Dios, debemos estar espiritualmente preparados. Espiritualmente preparados. Porque es la única forma de entender los propósitos de Dios, de comprender la manera de cómo Él actúa, de cómo Él obra. Es que nuestras vidas espirituales estén adecuadas
para sintonizar con el plan de Dios, con el propósito de Dios que tiene a través de las cosas que nos ocurren en el día a día. Para ello debemos creer que Él es un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, que todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Y si Él quiere, ¿cierto?, hacer un milagro, lo hace. Si Él quiere sanar a un enfermo, lo hace. No importa que la enfermedad sea incurable. Si Él quiere libertar a un endemoniado, lo hace. No importa que cuán poderosos sean los demonios. Si Él quiere, amados hermanos, cortar los vicios, las cadenas de vicio de las personas, Él lo hace, lo puede hacer, no importa cuán arraigados estén en los cuerpos, en las mentes. Nuestro Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él sostiene con la diestra de su justicia todas las cosas, amados hermanos, y a su voz la tierra y los planetas y el universo le obedecen, porque Él es el Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre. Debemos dejarnos guiar por Él a donde quiera llevarnos. Hermanos, confiar en Dios es tener la tranquilidad de que lo que Él está haciendo es algo bueno para mí. Eso es confiar en Dios. Que si me vino alguna enfermedad, no es que Dios me quiera castigar, no es que Dios me quiera dañar, no, Él tiene un plan, un propósito a través de esas cosas. Si Dios nos tiene en esta hora, en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia, nuestro Dios tiene un plan, un propósito, y debemos confiar en Él, debemos dejarnos guiar por Él en todas las cosas que nos ocurren. Dios tiene un plan, tiene un propósito para bendición de nuestras vidas, porque mis pensamientos, dice, yo tengo para vosotros pensamientos de paz, pensamientos de bien. Bendito sea el nombre del Señor. Confiar en Dios es creer que nuestro Dios siempre es un Dios bueno. Aleluya. Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Como Josué, que supo sintonizar con el plan de Dios, también nosotros debemos sintonizar con el plan de Dios, con sus propósitos para nuestras vidas. Este plan de Dios contiene acciones espirituales claves que no se deben alterar. Nosotros somos muy buenos para arreglar lo que Dios está haciendo. Parece que Dios estuviera equivocándose y queremos arreglar las cosas que Dios está haciendo. No, dejemos que Dios actúe. Él tiene un plan y en su plan tiene acciones que no pueden ser alteradas. Cada acción obedece a un propósito. Primeramente, es probada la obediencia y la fe. Este planteamiento que Dios le hacía a Josué y al pueblo, ¿cierto? Del punto de vista de la estrategia de guerra, no era razonable. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que creer y obedecer. Creer y obedecer. Las vueltas alrededor de la ciudad con los sacerdotes y los hombres de guerra producían miedo a Jericó. Ahí estaba el propósito. Ahí estaba el propósito. Porque los de Jericó estaban aterrados. Y cuando comenzaron ellos a marchar alrededor de la ciudad, ellos no temían tanto a esos hombres, sino el miedo de Jericó era al Dios a quienes esos hombres servían, en quienes esos hombres confiaban. Amados hermanos, y ellos se llenaron de miedo, de terror. La pregunta que estamos haciendo en esta hora es, ¿a quién le están causando miedo los creyentes de hoy? ¿A quién? ¿Está usted siendo una amenaza para el mundo de las tinieblas? ¿Está haciendo usted un pánico para la obra maligna del diablo? ¿O al revés? ¿Usted está lleno de pavor? ¿Usted está lleno de miedo? No. Si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si nosotros nos ponemos las manos de Dios, estoy seguro que el mismo infierno va a temblar. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesús, cuando estableció el fundamento de la iglesia, declaró: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya, gloria a Dios. Es tremendo esto, amados hermanos, es grande, es profundo, que el mismo infierno va a temblar cuando la iglesia ora, cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia cree, cuando la iglesia confía, cuando la iglesia se dispone. Las puertas del Hades son estremecidas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Cristo lo dijo, yo lo creo de todo corazón. Que no nos ocurra lo que le pasó a los hijos de Seba. Hechos 19, del 13 al 17. Como Pablo, en el nombre de Jesús, sanaba enfermos, libertaba endemoniados. Hubo unos hombres, hijos de un sacerdote llamado Seba, que quisieron hacer lo mismo. Y le hablaban al demonio que estaba en el hombre, le decían: por el nombre de Jesús, ¿a quién sirve Pablo? Yo te conjuro que salgas de ahí. Y dice que el demonio lo respondió y le dijo el demonio: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice que el demonio, siendo más fuerte, pudo contra estos hombres y los castigó, los desnudó y pasaron y quedaron en vergüenza. Amados hermanos, nosotros no somos hijos de Seba. Nosotros somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, y la unción y la gracia y el poder y la autoridad está con nosotros, está con su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Este plan tiene acciones que no deben ser alteradas. Primero, hay un líder establecido por Dios al cual obedecer. Ellos tenían a un líder que era Josué. Él daba las instrucciones. Dios se las daba a Josué y Josué se las daba al pueblo. Ellos tenían que obedecer a ese líder. Dios siempre ha establecido un orden. Dios siempre ha establecido hombres para que estén al frente. Por eso, si tu pastor te llama para decirte: haz esto, no lo tomes de parte del hombre, tómalo de parte de Dios. Por eso, si tu pastor te llama para alentarte con palabras de amor, de misericordia, de bondad y de aliento, no pienses que es el pastor, es el Espíritu de Dios que te está alentando, que te está motivando tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando el pastor predica, no es el hombre que está hablando, es el Espíritu de Dios que está hablando a tu corazón. Es el poder de Dios que se está manifestando. Es el Espíritu Santo que está abriendo tus sentidos para que entiendas, comprendas la palabra y seas edificado y seas fortalecido y seas alentado y te levantes en autoridad en el nombre del Señor. Todas las cosas se deben hacer en su momento. Cuidado con alterar el plan de Dios, disminuyendo las vueltas o alterándolas o aumentándolas, yendo por el camino más corto o haciéndolo más largo. Tenían que cumplir con la cantidad de vueltas y con todos los detalles del plan. No tenían que alterarlo, no tenían que disminuirlo. A algunos les gusta ir por el camino corto, o algunos la hacen muy larga. Algunos se van por sus propias cuentas, corren con colores propios y a veces allí fracasan porque no hacen conforme al plan de Dios. El plan de Dios implica hacer uso de las mejores armas, que son las armas espirituales. Es muy repetido el número 7. ¿Se fija usted? Aquí en el versículo 4 nos dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 vueltas al 7º día. O sea, el número 7 se repite. Los números en la Biblia tienen un significado especial. El número 7, por ejemplo, es la suma de 3 más 4.
Y usted dirá, pastor, ¿no se quebró la cabeza pensando eso? No, porque es muy sencillo. ¿Por qué elegí el 3 y el 4? Porque el 3 es el número perfecto, es el número de la Trinidad. Y el 4 en la Biblia es el número de la plenitud, es el número de los 4 vientos que soplan en la tierra, es el número de los 4 ángulos de la tierra, es el número 4 de los 4 evangelios. Por ejemplo, es el número 4 de los 4 seres vivientes que vio Ezequiel y también que vio Juan en la presencia de Dios. Por eso 3 más 4 da 7. Entonces decimos el 7 es el número de la integridad espiritual. Dios nos usará para sus grandes victorias, siempre y cuando nosotros procuremos la integridad espiritual. Y la integridad espiritual es todo nuestro ser consagrado para la gloria de Dios. Como dice allí, ¿cierto? Tesalonicenses, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, estén, ¿cierto? Consagrados, estén santificados enteramente, consagrados para la venida del Señor. Una integridad de vida, una integridad espiritual, es algo que va más allá de, a lo mejor, ¿cierto? Nuestro servicio a Dios en los cultos. Va más allá. Tiene que ver con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todas las cosas donde estamos allí, debemos ser luz, integridad. Si eres un hombre íntegro, es una mujer íntegra en la presencia de Dios, ten por seguro que Él te va a usar, que Él se va a glorificar a través de tu vida. Las bocinas de cuerno de carnero, mire, ¿cierto? Usted ha visto los carneros, cómo le crecen los cuernos. Los cuernos crecen así en forma, se van formando como una curva, ¿se fija? Eso aprovechaban los judíos para hacer bocinas, Cuando pienso en los carneros, me acuerdo de ese carnero que Dios puso en la zarza cuando Abraham iba a degollar a su hijo Isaac. Y le puso un carnero allí. Le dice, Abraham, detén tu mano. Y vuelta la mirada, dice que vio a un carnero atado en el zarzal. Y en lugar de sacrificar a Isaac, sacrificó ese carnero. Ese carnero significaba la salvación para Isaac. Así como Cristo para nosotros significa la salvación de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Por algo, Dios colocó, ¿cierto?, en el corazón de los hombres construir estas bocinas o sofá del cuerno del carnero. Amados hermanos, la bocina era usada para convocar a la guerra. Se tocaba la bocina cuando había que ir a la guerra, para combatir, para luchar. Por eso es que estos instrumentos nos hablan de una realidad espiritual, amados hermanos, de una realidad espiritual que tiene que ver con que nosotros entendamos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que andan en las regiones celestes. De tal manera que nosotros, para poder vencer esas potestades, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, como también dedicamos en la reunión anterior. Pero también esas bocinas eran usadas para las convocatorias santas. Cuando había que convocar al pueblo para celebrar alguna fiesta solemne, para sacrificar, para adorar a Dios, se tocaba la trompeta y la gente concurría porque era santa convocatoria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales en Dios. Aleluya. Es la adoración, es la alabanza, es la profundidad de vida espiritual con la cual Dios te va a usar para su gloria. Simbolizan la alabanza y la adoración a Dios. Amados hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios de todo corazón, cantamos con la convicción de esos hombres y mujeres que cantaban salmos como David, esa convicción que tenían los hijos de Coré, esa convicción que tenían, ¿cierto?, los hombres
que alababan a Dios en el templo, esa convicción que tenían los reformadores cuando componían himnos para proclamar la doctrina y la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros cantamos a Dios y alabamos su santo nombre a través de himnos, de salmos, de cánticos espirituales, estamos haciendo una guerra espiritual. Y en esa guerra Dios es glorificado, el poder de Dios se manifiesta, ocurren cosas en el reino espiritual que nosotros no vemos, pero sí ocurren. Allí comienzan a desatarse ligaduras, allí comienzan a destruirse cadenas, allí comienzan a liberarse vidas, allí comienza el demonio a huir, a arrancar despavorido, porque hay un pueblo que alaba convencido de que Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Muchas veces Dios ha dado estrategias que no son humanas, sino esencialmente espirituales para la victoria. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gedeón tenía que luchar contra los madianitas que tenían rodeados al pueblo de Dios? ¿Y qué hizo Gedeón? Bueno, Dios le dio una estrategia para que después que tenía 10.000 hombres, 10.000 hombres que venían a la guerra, al final seleccionó solamente a 300, los 300 de Gedeón. ¿Y cuál fue la estrategia? ¿Qué usaron para la guerra? ¿Qué usaron ellos para atemorizar y para derrotar al ejército madianita, que eran miles de miles que estaban acampados? ¿Sabe qué usaron? Dice la Biblia que usaron también bocinas, usaron teas, usaron cántaros. Y dice que cuando Gedeón les dio la orden, ellos rompieron los cántaros, encendieron las teas y tocaron las bocinas. Y los madianitas se atemorizaron, se confundieron y se comenzaron a matar unos a otros. Y entonces Dios le dio la victoria a Gedeón. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. No confiemos en nuestras armas, que puede ser la energía, que puede ser el intelecto, que puede ser el dinero, que puede ser el trabajo, que puede ser nuestro carácter, que pueden ser nuestras influencias. No confiemos en nuestras almas, confiemos en las armas provistas por Dios, como es la oración, como es el clamor, como es la alabanza, como es la fe, como es la palabra, como es la convicción de que nuestro Dios peleará la guerra por nosotros y tendremos victoria en él. Aleluya. Pero quiero decirle que sin la presencia de Dios no hay victoria. Sin la presencia de Dios no hay victoria. Aleluya. Tenían que los sacerdotes, en cada vuelta que se daba, llevar el arca. 7 sacerdotes, junto con el arca, que iba con 4 sacerdotes que la llevaban siempre en los hombros. Y tenía que el arca ir en medio de ellos. El arca, como yo le expliqué tiempo atrás, era una cajita de madera, de acacia, una caja de 1,20 m por unos 75 centímetros de ancho y de alto, donde estaba, cierto, la ley de Moisés, las tablas de la ley, estaba un poco de maná que ellos recibieron del cielo, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y en esa arca, en esa pequeña caja de madera de acacia recubierta en oro, que mi esposa compró una, aquí está, chiquitita, ¿te fijas? No sé si la ven ahí. Ahí está el arca del pacto. Esta es una réplica pequeña. Pero esa arca significaba la presencia de Dios. Significaba la presencia de Jehová en medio del pueblo. Sin la presencia de Dios no hay victoria, amados hermanos. Sin la presencia de Dios no hay victoria alguna. Era
la presencia de Dios la que guió al pueblo de Dios en el desierto. Esa presencia gloriosa que hoy está en nuestras vidas, aleluya, porque Dios ahora habita en nuestros corazones. ¿Cuánto lo ven? Aleluya, gloria a su nombre. Hoy su Santo Espíritu es quien nos guía en medio del mundo, porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amados hermanos, sin la presencia de Dios no hay victoria. Por eso es que si queremos que Dios nos dé victoria, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos, llenarnos, llenarnos de su presencia. Buscar y buscar y buscar más la presencia de Dios. Así lleno de la presencia de Dios, ¿quién podrá hacernos frente? ¿Quién podrá pararse delante de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, lleno de la presencia de Dios? ¿Quién podrá pararse y hacerle frente? Alabado sea el nombre de Dios, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu que se logran las victorias de Dios. Aleluya. El arca del pacto es tipo de la palabra de Dios, porque ella contenía, como le dije yo, la ley. Y siempre el arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y más tarde del templo, que era el lugar más especial que tenía este edificio. Allí estaba el arca, que simbolizaba la palabra de Dios, la ley. Hermanos, ¿dónde está la palabra de Dios? Si bien es cierto, ahora no estamos en el templo, pero tú eres el templo. Tú eres templo del Espíritu de Dios. ¿Dónde está la palabra? Debe estar en un lugar de preeminencia. Debe estar en un lugar predilecto, en el principal lugar de tu vida, en tu corazón. Allí guarda los dichos de Dios. Allí guarda los dichos de la palabra de Dios. Y luego cuando tengas que hablar, sacarás el tesoro que está escondido en tu alma, es la palabra de Dios, y declararás la palabra de Dios, y será como una espada de doble filo que penetre los corazones, que quebrante la vida. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. El arca del pacto también es tipo de Cristo y de su gloria. Aleluya. Por eso que también, como le he dicho anteriormente, usted ha leído el Salmo 24, ¿cierto? Que comienza: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así comienza. Luego dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tal es la generación de Jacob, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y luego dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y dice luego: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el arca simboliza la presencia de Cristo. Simbolizaba la presencia de Cristo. Y cuando el arca era metida en el templo, espiritualmente hablando, ¿cierto? Esas puertas eran abiertas para que pase el arca, la gloria de Jehová, la presencia de Cristo. Aleluya. Ahora nosotros somos esas puertas. Nosotros somos esas puertas eternas donde entra la presencia de Cristo, la gloria de Jehová, la gloria, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, aleluya, que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es a Él a quien, amados hermanos, tenemos que dar la gloria, porque en Cristo hoy tenemos toda clase de victoria. La victoria está en las manos de Cristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes venenosas y no le dañarán. Comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre.
Ese nombre que se pronuncia en el cielo y en la tierra es el nombre de Cristo, aleluya, ante el cual un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria, el deleite del Dios Padre, aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús hay victoria. Oh, no hay demonio que se resista al nombre de Jesús. No hay enfermedad que se resista al nombre de Jesús. No hay dolencia que se resista al nombre de Jesús. No hay nada que se resista al nombre de Jesús. Aleluya. Es un nombre tremendamente poderoso. Infinitamente poderoso. Y su sangre garantiza victoria, como cantamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez un pastor contaba que alguien vio una visión de la obra del demonio. Y dice que toda vez que se pronunciaba la sangre de Cristo, el demonio se estremecía. El demonio temblaba. Aleluya. Hay victoria en la sangre de Cristo. Yo sigo creyendo eso. Yo sigo creyendo que la sangre de Cristo es medicina a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y es autoridad y es unción para reprender todo espíritu maligno que quiera atormentar la vida de los creyentes. Aleluya. Y su palabra, la palabra de Cristo es Cristo mismo. Es la palabra eterna. En ella están las promesas para la iglesia. En la palabra está nuestra garantía de la victoria que nosotros podemos alcanzar a través de Cristo Jesús. Aleluya. No hay muros que puedan impedir la victoria del plan de Jehová. No hay muros. Los muros de Jericó eran de entre 5 a 8 metros de alto por 3 de ancho. Tremendos muros, hermanos. Por eso es que cuando volvieron los 10 espías que mandó Moisés en primera instancia, dice que vieron ciudades amuralladas con sus murallas que llegaban hasta el cielo. Eran tremendas de alta. Yo miraba mi casa, que es más o menos como una altura de 5 metros y tanto. Decía así, más o menos de esa altura era el muro de Jericó. Salía a mirarla afuera. Imagínense esos muros de ladrillo, muy sellados y de 3 metros de ancho. ¿Cómo podrían subirlos? ¿Cómo podían pasar esos muros? ¿Cómo podían abrir un forado en esos muros? Era imposible. No quedaba otra que confiar en el plan de Dios. No quedaba otra que confiar en lo que Dios ya había determinado. Aleluya. Los muros que hoy se imponen entre tú y tu victoria, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos muros que se imponen entre tu vida y tu victoria? Porque detrás del muro está la victoria. Aleluya. ¿Cuáles son? Muchas veces es nuestra propia incredulidad que se levanta como un muro, que nos hace pensar que no es posible, que nos hace pensar que no se puede, que nos hace pensar que no hay posibilidad, que no hay posibilidad. Ese es un muro a vencer. También los muros de nuestro propio menoscabo o nuestro complejo personal. Yo no puedo, yo soy muy joven, yo ya estoy demasiado viejo, yo no tengo conocimiento, yo no tengo capacidades, yo no puedo, y como no puedo, no lo vamos a hacer. Son muros que se colocan delante de nosotros para no alcanzar la victoria que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Son los muros de una mente terrenal y carnal, no sustentada en lo espiritual, aunque la Biblia dice que Cristo ha renovado nuestra mente con su poder. Son los muros de las ataduras del pasado que nos repercuten en la mente. Hay hermanos que se acomplejan y se sienten perseguidos de su pasado y parece que nunca lo han superado. Esos pecados que has cometido en el pasado
Te quiero decir que si algún día tú confesaste tus pecados a Dios, los declaraste a Dios, Él ya te los perdonó y Él te limpió. Son muros que están por delante. Hoy, más que gritarle a los muros, debemos ordenarle por la fe en Cristo que desaparezcan, que se vayan. Nuestro Cristo es todopoderoso, aleluya. Podemos declarar en el nombre de Jesús que esa prueba, que esa dificultad, que esa situación que nos amenaza, que está por delante, debe caer como cayeron los muros de Jericó. Y no caerán porque le gritemos, sino caerán porque le ordenamos que caigan en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy esos muros son desplomados con la autoridad de Cristo. Nos indican entonces que la victoria está en nuestras manos. Los hombres de Israel no tenían que derribar el muro, que era lo más difícil. Dios lo hizo. Dios hace lo imposible. Hagamos nosotros lo que es posible. Nosotros seamos los que demos las vueltas. Nosotros seamos los que tocamos la bocina. Nosotros seamos los que gritamos en el nombre de Jesús. Pero el que hará el milagro, el que hará lo imposible será Dios. Alabado sea su nombre. Dios todavía y seguirá siendo siempre el Dios de lo imposible. Aleluya. El Dios de lo imposible. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gózate en esta hora. Tu Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que mueve montaña, el Dios que da una orden y a esa orden los muertos resucitan, a esa orden se sanan los enfermos. Una palabra basta, una palabra es suficiente. Aleluya. Los muros desplomados son nuestra libertad en Cristo para avanzar en la conquista a la victoria. Aleluya. ¿Cuáles han sido tus conquistas espirituales? De las cuales les podrás hablar a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. ¿Cuáles son esas conquistas espirituales? ¿Serán haber vencido tentaciones que tenías? ¿Será haber vencido la tristeza, la depresión en el nombre de Jesús? ¿Será haber aguantado la ofensa y los ataques? ¿Será haber obtenido respuestas claras a esa oración, a ese clamor constante de tu vida? ¿Será haber conquistado a otros para Cristo, que es una de las conquistas más grandes que podemos alcanzar? Haber sido usado para realizar una sanidad, un milagro. ¿Cuáles son las conquistas que un día le dirás a tus hijos? Así como Josué quizás en su ancianidad le hablaba a sus hijos. El Señor Jehová abrió el Mar Rojo, el Señor Jehová abrió el río Jordán, el Señor Jehová hizo caer los muros de Jericó, el Señor Jehová me usó para conquistar la tierra. ¿Cuántas victorias, cuántas conquistas le vas a contar a tus hijos? Aleluya. Gloria a Dios. Jericó fue la primera conquista de Josué. Era la más difícil, porque era la que estaba en la entrada a la tierra prometida. Era la ciudad amurallada que tenían que derribar. Pero después que ellos derribaron la ciudad, que lograron la conquista de Jericó, por mano poderosa de Dios, vinieron todas las otras conquistas. Siguieron con Jai, con Laquis, con Hebrón y tantas otras ciudades que conquistaron. Aleluya. Y se cumplió lo que el mismo Josué dijera años atrás en el desierto. Los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Aleluya. La victoria está en nuestras manos. Los comeremos como pan. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Es hora de comenzar, de recomenzar con tu primera conquista espiritual. Aprenderás que dependiendo de Dios vendrán muchas más conquistas y vendrán mayores glorias que experimentarás en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga. Y gracias a Dios por su palabra.
El Dios de Josué es el Dios de la iglesia. El Dios de Josué es tu Dios. Es tu Dios. Es tu Dios, hermano, hermana. Es tu Dios. Joven, a un niño, quien sea que estés allí. El Dios de Josué es tu Dios. Es mi Dios. Y con él seguiremos teniendo muchas victorias. A él sea la gloria. Amén. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar así como están. Padre, te bendecimos tu nombre. Te adoramos, te damos gracias. Qué hermoso es, Señor, ver tu palabra tan grande, tan poderosa, que nos habla de ti, de tus conquistas, de tus victorias. Oh, Señor, aquí estamos los que seguimos creyendo en tu poder, en tu autoridad, que seguimos confiando en un Dios, en el Dios de lo imposible, en el Dios sobrenatural, en el Dios que se mueve, en el Dios que abre camino donde no hay camino, en el Dios que hace brotar fuentes de agua viva en medio del sequedal, en el Dios que bendice en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en el Dios que levanta al caído, en el Dios que sana al enfermo, en el Dios que calma los dolores de los que están sufriendo dolencias. Gracias, Señor. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Tus promesas y tus palabras sean, Señor, cumplidas siempre para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.